Era más o menos mediados de enero del 2019. Estaba a 2 meses de cumplir 24 años y en ese momento solamente tenía una pequeña colección de cartas muy valiosas para mí en ese momento y un mazo de ojos azules que me demoró años en terminar de armar y que me faltaban todavía unas cuantas cosas. Sin embargo, yo sentía que faltaba algo. Un día, volviendo de la universidad en el trayecto a casa, como a mitad de camino, me asomo por la ventana de la micro, del bus, lo que sea, y veo que hay una tienda local de Yu-Gi-Oh! Y digo, oh, tengo que conocer este lugar entonces. Así que casi una semana después agarré todas mis cosas, fui al lugar, bastante nervioso porque era mi primera vez yendo a un local desde el 2011 más o menos, que fue cuando me retiré por primera vez de todo el juego, porque en ese momento el juego ya estaba muy complicado, yo no tenía un presupuesto real mientras mi gato estaba pasando, y yo no tenía un presupuesto real para, bueno, comprar todas las cosas que fueran más o menos staple de ese momento, a diferencia de esta oportunidad que sí tenía un poco más de presupuesto, sí tenía más o menos un mazo armado, obviamente me faltaban cosas importantes como lo era Ash Blossom o Impermanence, pero aún así tenía algo con que afirmarme. Finalmente llegué a este local, Sonex Gamers, conocí el lugar, conocí a los que serían mis primeros amigos dentro del local, también hay gente que ya no está en el juego en este momento, pero que me he encontrado en un par de oportunidades en los últimos meses. Entonces yo llegué, me presenté, tuvimos algunos primeros duelos, se notaba el óxido que yo tenía por jugar, debido a que no jugaba un duelo hace bastante, un duelo físico hace bastante. Y bueno, por lo menos pude conseguir unas cuantas victorias con el mazo Blue Eyes que tenía en ese momento. Obviamente le faltaban muchas cosas importantes, pero había ciertas cartas que faltaban en el mazo extra y ciertas cartas en el mazo principal que pronto iban a cambiar su estancia. ¿A qué me refiero? Hacia más o menos finales de enero, bueno, pude conocer la reacción de mucha gente en el local gracias a reacciones que yo conocí después a través de WhatsApp, que fue, bueno, entre muchas otras cosas, el baneo de la banlist que baneó a Rongominia, al Topologic, no me acuerdo cuál era, pero era el Monstruo Link, y una carta magia, Soul Charge. Esa carta fue una carta muy importante dentro del mazo Blue Eyes, por lo que dije, bueno, yo supongo que no hay nada más que hacer, y tomé la decisión de vender el mazo Blue Eyes. Me arrepentí, de hecho, me sigo arrepintiendo hoy en día, y dije, bueno, vamos a jugar otro mazo. Así que me puse a investigar un poco, Staple podía conseguir, las cartas en sí igual las podía conseguir por afuera, había un poco más de presupuesto en ese momento, y ahí conocí a alguien que se volviera un buen amigo que me asesoró con algunas cosas para jugar el mazo Cyber Dragon. Entonces la idea era juntar las cartas para jugar Cyber Dragon. ¿Qué set disponible en ese momento estaba para jugar, o sea, para juntar todas esas cartas? Horizonte Cibernético. Entonces compraba sobres y sobres y sobres y sobres, y las cartas que yo quería que salieran no salían. Sin embargo, por cosas de casualidad quizás, empezaron a salir otras cartas. Empezaron a salir las cartas del mazo Crusadia. Supongo que ya saben a dónde va todo esto. Yo quería jugar Cyber Dragon, sin embargo, varias ocurrencias que pasaron ahí me llevaron a jugar el mazo que hasta hoy en día me tiene completamente envuelto en él, que es el mazo Crusadia. Pero obviamente faltaban algunas cosas, pero pude conseguir algunos callos por afuera, pero había cierta carta que todavía me eludía bastante, Crusadia Equimax. Entonces había que conseguir esa carta, la conseguí por afuera, y luego vino el gran momento de que tenía que por fin atreverme a jugar mi primer torneo local. Personalmente nunca me importó de hecho ganar un torneo local, nunca me interesó el tema de tener varios logros, lo único que me interesaba, por más cliché que suene, era tener una buena experiencia, hacer buenas amistades, mantener buenas relaciones con la gente, prácticamente ser una buena presencia, ser una buena persona dentro del local, tratar de no hacer tanto drama, espero no haber hecho nunca drama, y perfectamente ser alguien que puede ser recordado como que fue, a pesar de sus logros, o falta de logros quizás dentro del juego, que fue una buena inclusión para el local dentro de lo que podía hacer. Que me hubiese gustado aportar de otras formas, por ejemplo, comprando productos o cosas así. Eso es historia para otro momento. Entonces empecé a participar en mis primeros torneos locales. No tenía tanto éxito, quiero decir. Los nervios obviamente me ganaban, mis oponentes también me ganaban, pero empecé a entender un poco más cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba el mazo, cómo funcionaba el resto de la zona local en ese momento. Yo conocí a varios duelistas ahí mismo que hoy son buenos amigos míos, que son de hecho bastante más experimentados, con más recursos también, con mazos que metían miedo en ese entonces, con mazos que meten miedo hoy en día también, pero que aún así he podido ganarle un par de veces. Pero el ganarles en esa ocasión, yo supongo que saben de quién estoy hablando, ganarle a
la multitud de mazos que tal duelista podría tener, o al mejor mazo máquina en ese momento, o quizás al mejor mazo combo basado en chicas escolares con un montón de magias. Sí, son escolares. O también quizás al mazo casi tier 0 de ese momento, junto con, obviamente, me faltan un montón de duelistas que mencionar, pero aún así, todos son muy buenos, todos eran buenos en ese momento, lo siguen siendo ahora todavía. Así que mientras va pasando una moto por afuera, todos muy buenos duelistas. Y venía la parte importante, ya, ¿cómo cresta les gano? ¿Cómo les gano a los que son duelistas que tienen más experiencia que yo, que tienen más logros que yo, que tienen más recursos que yo? ¿Cómo les gano? Hay que improvisar. Entonces, empezó todo este tema de planear, de estudiar, de inventar combos, inventar jugadas, conseguir más piezas que pueden servir, completar el primer mazo, entre comillas, meta que tuve en algún momento, que fue el Crusadia Guardragón, hacia mediados del 2019. Y hacia mediados del 2019 ya por lo menos le había sacado un match a los que eran los mejores duelistas de ese momento, que ahora todavía lo son, y que bueno, los éxitos personales han ido decreciendo con el tiempo, pero que aún así tenerlos en una etapa tan temprana en mi regreso al juego, en estos 5 años, en este regreso al juego, fue una instancia bastante importante, fue un reconocimiento bastante importante también para mí, y fue algo que para mí valió bastante en ese momento. No me importa si terminé segundo en un montón de oportunidades, para mí con haberle ganado a quizás alguien que fue una barrera muy importante para mí en ese momento, eso ya para mí es ganar un local. Si puedo ganarle a una persona que ha barrido el piso conmigo en un montón de ocasiones, si puedo ganarle por lo menos una vez, para mí ya gané. Así que avanzó el tiempo, tuve un ligero boost en cuanto a presupuesto, quiero decir. Pudieron pasar buenas cosas, sin embargo empezaron a pasar malas cosas personales y que repercutían tristemente dentro del juego. Pero eso, bueno, no me detenía del todo, aún tenía ganas de seguir jugando. Empecé a soltar algunas cosas de mi colección. Las cosas parecían mejorar un poco. Dentro de Chile las cosas empezaron a empeorar bastante hacia finales de año. Muchos sabrán por qué. Y bueno, vino todo el verano del 2020. El meta cambió completamente. Se fueron un montón de cartas con esa banlist, esa legendaria banlist. Así que había un montón de cosas que estudiar de nuevo, cosas que improvisar, nuevos mazos que entraban a escena. Así que había más cosas que hacer, pero yo siempre tenía la vieja confiable en mente. Un callo encima y pasamos por encima, nada más. Y luego vino quizás uno de los momentos, personalmente, de los peores momentos que he pasado dentro del juego, que es, bueno, ustedes saben. Esto para mí fue un mal momento emocional, mental, físicamente también, porque igual no podía salir, no podía ver a la gente que eran los mayores motivantes a los que yo volviera a Zona X Gamers. Las cosas cambiaron muy drásticamente. Si el 2019 tenía problemas con recursos importantes, el 2020 se notó más todavía, sobre todo porque yo creo que lo dije en un video en ese momento, de que a mí no me interesaba jugar con cartas que yo no tuviera en ese momento, porque eso yo lo encontraba como una experiencia falsa, era como contar una historia con gente que no estuvo ahí. Prácticamente a mí no me interesaba meter, por ejemplo, en ese momento a los rotísimos Link Cross, Alquifibrax, se me está olvidando otro, el Mecha Phantom Link igual. A mí nunca me interesó jugar con ellos porque yo no los tenía, por la misma razón no me interesaba jugar usando virtualmente a un mazo de Emancipator o Eldritch, porque eran cartas que yo no tenía en ese momento, no podía conseguir en ese momento. Hay algunos que sí podían conseguirlos, tenerlos físicamente, yo no podía, entonces era como, ya, entonces vamos a seguir usando esto que tengo ahora. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, y se notaba también anímicamente en ese periodo del canal, el juego ya no me estaba motivando, ya no tenía esa pasión, ese impulso por seguir, ya no estaban las condiciones para que yo siguiera. Entonces lo pensé un buen tiempo, pero dije, ya, veamos qué puede resultar si es que sigo acá. Entonces, bueno, seguí, empecé a hacer contenido de otras formas, meter más contenido. La idea del canal que surgió el año anterior entraba en un proceso bastante experimental, pero al mismo tiempo bastante rocoso, por así decirlo. Sobre todo porque es un canal muy pequeño dentro de toda la escena de YouTubers mundialmente, y en Latinoamérica obviamente que también. Pero aún así, la mentalidad de todos contra el mundo, y veamos qué puede pasar.
Y bueno, el 2020, entre comillas, fue un año malo, por así decirlo. Y eso es ser suave con cómo de verdad fue. En los que no podía jugar realmente. Hacia finales de año pudimos volver a Zona X Gamers, pero aún así las cosas habían cambiado bastante, tanto dentro como fuera del juego. Pero lo bueno es que pudimos volver a nuestra zona local y pudimos seguir ahí un buen tiempo. Mentira, porque tuvimos que volver a encerrarnos a principios del 2021. Entonces me sentía atascado porque de verdad no podía interactuar con gente, que es el mayor motivante en mi caso para seguir yendo una y otra vez a Zona X Gamers. Por lo tanto, eso repercutía en lo que sentía por el juego. Lo expliqué un montón de veces a mis amigos dentro de Zona X Gamers que para mí el juego ya no me estaba motivando porque no podía interactuar con gente. Si tenía logros o no, si tenía un buen mazo o no, si tenía un buen rendimiento o no, me da lo mismo. Lo que más me importaba era simplemente el tema de compartir con gente. Así que bueno, llegó el 2021, pudimos salir nuevamente del encierro, tuvimos que encerrarnos nuevamente por una y otra razón. En ese momento yo no estaba yo tampoco estaba muy bien, que digamos, emocionalmente, por un sentido de que necesitaba un break mental de muchas cosas. La relación que tenía en ese momento era tormentosa, ya que, bueno, no voy a entrar en tantos detalles para no tener tantos problemas, pero digamos que unos cuantos amigos de mi grupo de Zona X Gamers ya saben más o menos a qué me estoy refiriendo. Así que, entre todas las cosas, sentía buenas cosas por el juego, sentía malas cosas por el juego, y había una chica que estaba basureando tanto el juego como la gente con la que me estaba juntando, y entre comillas también basureando a mí, y otras cosas que prefiero no mencionar ahora. Entonces, bueno, aún así, 2021 empezó a recuperarse más o menos toda la cosa. Volvimos a nuestra zona local físicamente, ahora sí, hacia la segunda mitad y finales del 2021, cuando las cosas empezaron a mejorar y para bien. Y llegó el 2022. Obviamente yo ya estaba fuera de esa relación de la que les mencioné hace unos momentos. Tenía más ganas de estar dentro del juego, tenía un poco más de recursos. Y ahora venía la parte más importante. ¿Cuánto tiempo puedo seguir con esto? Entonces lo estuve pensando por un buen rato durante los primeros días del 2022 y dije, ya, supongo que puedo hacer un poco más de esto. Supongo que puedo hacer un poco más. Entonces durante todo el 2022, obviamente fui consiguiendo más cosas, fui logrando hacer más cosas, introducirme a nuevos formatos dentro del juego. El primer contenido de Speed Duel, empecé a hacer también contenido Goat, que tenemos una doble participación junto a Emilio en el canal de Jinso Antonic, que de hecho, bueno, no tengo idea en qué terminó él, pero aún así las ganas para seguir motivado dentro del juego habían vuelto, y las ganas para seguir mejorando, quizás conseguir más mazos, también habían vuelto. Entonces había que empezar, no desde cero, pero había que empezar a mover las ruedas nuevamente. Había que empezar a moverse dentro de todas las cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Mejoremos. ¿Qué nos falta en el mazo? Perfecto, hagamos las cosas para conseguirlo. Entonces fui soltando cosas de mi colección, fui adquiriendo nuevas cosas, se fueron armando nuevos mazos también. El Crusadia, que siempre se mantuvo, obviamente los engines principales del mazo Crusadia fueron cambiando, pero siempre estuvo ahí. Estuvo el mazo War Chalice, que durante mucho tiempo iba y venía dentro de mi posesión. Más mazos también. El Tree Brigade, que llegaría dentro del siguiente año, pero que siempre me gustó y que de hecho todavía me arrepiento de haberlo soltado. Así que yo creo que lo voy a conseguir de vuelta apenas pueda a fin de mes. El 2022 puedo decir que fue un año bastante parejo en cuanto a experiencia dentro del juego. Obviamente más gente fue introduciéndose al local, fui compartiendo de nuevo con la gente que fueron los que me mantuvieron dentro del juego por harto tiempo. Un par de amigos de hecho me convencieron de seguir en el juego por lo menos un tiempo más. Y llegando a finales del 2022, yo dije, bueno, creo que es momento. Creo que es momento de colgar las botas, por así decirlo, en algunos contextos. Y en un contexto de Yu-Gi-Oh! Yo creo que llegó el momento de doblar la playmat por última vez. Yo dije, bueno, vamos a hacer que todo valga la pena y vamos a cerrar todo esto durante el primer día del 2024. Y ese fue el plan durante todo el 2023, junto con el mazo Crusadia en un lado, el mazo Tree Brigade en otro lado, junto con todos los engines que podían ir dentro de este mazo.
Hubo bastantes motivantes para que me mantuvieran hacia el fin de año. Conseguí más Staple, que fue lo que me hacía falta y bastante, y que de hecho quiero conseguir de vuelta también. Entonces, ¿había motivos para que yo me quedase? Sí. ¿Había razones para quedarme también? Sí. ¿Pero sentía yo que ya había cumplido con todo lo que podía hacer? Sí. Y eso me mantuvo bien. Entonces, todo el 2023 avanzó hacia mitades del 2023, quizás hacia finales de agosto, principios de septiembre. Pasaron algunas cosas que me dijeron, ya, si necesitaba una señal para estar conforme con el juego y dejar todo hasta aquí, aquí es. Conseguí lo que es el mazo Lightstone del formato Edison, que fue quizás un mazo que yo quería jugar por mucho tiempo y que ahora por fin tenía, y que yo creo que se va a quedar conmigo un buen tiempo, incluso después de que me vaya el juego definitivamente en un tiempo más, quizás 1 o 2 años más. Tenía todavía los componentes principales del mazo Boat, tenía el mazo Crusade todavía. ¿Qué es lo que está sobrando aquí? Está sobrando todo lo que es Triple Gate, todo lo que es Sprite, todo lo que es Staple, todo lo que es colección que se puede soltar. Así que dije, bueno, adiós con estas 4 cosas. Salió el viaje a Santiago, salió un buen blog de ahí también. Volví, y para diciembre ya las cosas ya estaban más o menos dichas, ya estaban discutidas con un par de amigos dentro del local. Y dije, bueno, si este es el fin, estoy conforme. Y como dije en el video de la reacción de la banlist, tenía que llegar con Ami y tenía que traer de vuelta a Eve, la justicia del cáliz mundial. Una carta muy buena que tristemente ya no sirve en el Crusade como yo pensaba. Sirve más en los mazos War Chalice, también en los mazos de Dragon Link. Así que yo creo que tendría que conseguir un mazo War Chalice también. Y me propuse a mí mismo, ya fuera con o sin Eve, que me daría una oportunidad más en el tiempo. Empezando el 5.º año de mi regreso al juego, me propuse desde el 1 de enero del 2024, obviamente con un trabajo encima, la tesis todavía pendiente, hacer lo que pudiera, hasta el 1 de enero del 2025. Así que tenía una misión en mente: disfrutar lo que más pueda del juego. Y como va a haber un presupuesto real en esta ocasión, no gracias a YouTube, como va a haber un presupuesto real en esta ocasión, por fin puedo quizás estar más metido. Obviamente sin volverme estúpido y gastar a lo loco, porque igual tengo que ahorrar, ahorrar para la deuda que tengo con la universidad, y aparte porque en una de esas sale la oportunidad para estar viviendo yo solo. Eso obviamente a futuro. Pero ahora están las circunstancias para que me pueda ir realmente bien. Todavía tengo el mazo Crusadia, tengo en mente ya 2 mazos más que armar, y tengo el presupuesto real para hacer algo bueno con todo lo que es Yu-Gi-Oh! Así que tengo hasta el 1 de enero del 2025, mi 6.º año de regreso al juego, para hacer todo lo que yo pueda. Entonces, para resumir todo lo que es la pregunta principal de este video: ¿cómo ha sido mi experiencia en Zona X Gamers hasta ahora? ¿Cómo ha sido hasta ahora? Ha sido excelente. A pesar de todo lo bueno y lo malo que ha pasado en el camino, tanto dentro y fuera del local, dentro y fuera de mi vida personal, es una experiencia excelente. Que obviamente me gustaría haber cambiado algunas cosas, pero el resto no lo cambiaría por nada. Porque una zona local no es, para mí por ejemplo, y yo sé que algunos van a diferir en este punto, pero para mí una buena zona local no es la que está como en la vanguardia, por así decirlo, del meta, ya que puede estar un mazo de tier 1 hasta el tier 74, quizá yo estoy un poco más abajo. No es para mí una zona local que está a la vanguardia con los mazos del tier más alto en ese momento. Una buena zona local, como Zona X Gamers, es una zona local donde la gente te recibe con los brazos abiertos cuando quieres empezar, y que siempre te pregunta si es que vas a jugar o no en el siguiente torneo. Y si los chicos de Zona X Gamers supieran todo lo que ellos han hecho por mí, supongo que no me creerían. Pero eso es algo que yo les agradeceré a ellos en su momento. Y a quien debo agradecerles también es a todos ustedes que han estado con el canal, celebrando, obviamente ya pasado hace rato, los 3.600 suscriptores del canal, y espero que se sigan sumando varios a esta aventura. Porque todo empezó como una apuesta personal mía y de Giro, que en ese momento era el otro codueño del canal, y en su retiro del juego
que yo aquí. Obviamente ha habido un montón de contribuyentes en cuanto a contenido, en cuanto a experiencias a lo largo de los años, que eso también se lo voy a agradecer siempre. Y eso lo agradezco siempre. Así que, nuevamente para resumir, mi experiencia en Zona Gamers ha sido excelente hasta ahora. Y yo supongo que incluso el último día que yo llegue a ir a Zona Gamers seguirá siendo excelente. Lo más importante de una zona local es la gente. La gente es el verdadero motivante para volver a ir una y otra vez. Y en este caso sí lo fue. Así que, bueno, supongo que eso es todo lo que puedo decir con respecto a mi experiencia en estos 5 años de regreso en el juego. Y si ya llegan a ser 5 años más, eso está por verse, pero el tiempo lo dirá. Así que eso, gente. Muchas gracias por haber visto este video. No tengo idea cuánto durará debido a que tengo que hacer un montón de cortes. De hecho, está durando 25 minutos el video original, así que si es que llega a ser 10 minutos menos, 15 minutos menos, se darán cuenta cuánto tuve que editar. Así que eso, gente, ¿no? Muchísimas gracias por haber visto y tranquilos que viene más contenido la próxima semana. Y supongo que es todo. Nos vemos en la próxima.